Estas son las noticias de Venezuela. El diario El Nacional titula en la mañana de hoy en grande: el INAC, el Instituto Nacional de la Aviación Civil, reanuda los vuelos internacionales solo con 4 países hermanos: Turquía, República Dominicana, México e Irán. Dice: en un escueto comunicado publicado en sus redes sociales, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil anunció este lunes que continuarán las restricciones aéreas y cierre de aeropuertos en todo el territorio nacional, con 2 excepciones: en el archipiélago de Los Roques y las operaciones aerocomerciales entre la República Bolivariana de Venezuela y los países hermanos de Turquía, República Dominicana, México e Irán. Esto lo dice el Nacional. Pero el Universal, en su primera página, el diario gobiernero, el diario del régimen, nos dice lo contrario. El gobierno extiende restricción de vuelos en territorio nacional. Exentas las operaciones en estado de emergencia, vuelos de carga y correo, aterrizajes técnicos y vuelos humanitarios. A partir de este 2 de noviembre se extiende la restricción de las operaciones aéreas en el territorio nacional ante la pandemia, a excepción de las operaciones aerocomerciales en el aeródromo de El Gran Roque, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC. Quedan exentas las operaciones en estado de emergencia, vuelos de carga y correo, aterrizajes técnicos, vuelos humanitarios, repatriación o vuelos autorizados por las Naciones Unidas y sobrevuelos de carga y comerciales, según el documento del INAC. ¿A quién creerle? ¿El Nacional o el Universal? El Universal es la voz del gobierno y el Nacional se limita a ese breve comunicado. El problema no es que sea el Nacional o el Universal, el problema es que tenemos un régimen que habla, como se dice popularmente, pa'lante y para atrás. Y las contradicciones en el discurso son con diferencia de minutos. De manera tal de que los que estaban contando con poder salir o poder volver a Venezuela vía, por ejemplo, República Dominicana o México, sugiero mantener cautela y esperar una definitiva. Por otra parte, la bolsa de Caracas cierra con pérdidas, se lee en el diario El Universal, y el resto de noticias. Hay otra noticia doméstica. Aseguran que el desbalance fiscal impulsa el precio del dólar. Ángel Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional y economista, aseguró que el alza del dólar paralelo responde únicamente al desbalance fiscal que ha presentado el Ejecutivo Nacional desde hace mucho tiempo. Dijo que la hiperinflación en Venezuela ha cumplido 3 años, lo que la convierte en la más larga e intensa de la historia. Es un fenómeno tan extremo que va a tener un impacto de mediano y largo plazo. El venezolano no tendrá cómo comprar los estrenos navideños ni los ingredientes para las hallacas. Por su parte, el diario El Nacional destaca: Trump y Biden llegaron al final de la campaña hablando de Venezuela. En sendas entrevistas con el diario El Tiempo de Bogotá, los candidatos republicano y demócrata se refirieron a las políticas sobre el país. Donald Trump aseguró que Joe Biden no ha hecho nada para ayudar a los venezolanos y que su posible mandato le abriría la puerta al socialismo. El ex vicepresidente, por su parte, dijo que de ganar las elecciones logrará la libertad de los ciudadanos que viven sometidos bajo el régimen de Nicolás Maduro. Otra noticia que tiene que ver con Venezuela: autorizan a Eni a descargar el crudo del buque Navarima. Estados Unidos dio permiso a la multinacional italiana para hacer la descarga sin que la operación se considere una violación de las sanciones impuestas al régimen. Eni es socia de PDVSA en Petrosucre, que producía petróleo en el Golfo de Paria. El crudo almacenado en el Navarima corre el riesgo de derrame, lo que constituye un peligro ambiental. Y el régimen anunció temporada de béisbol desde el 15 de noviembre. Lo anunció el propio Nicolás Maduro, que ahora por lo visto es el presidente de la Liga Venezolana de Fútbol Profesional. Yanín Áñez no había invitado a Maduro a la toma de posesión de Luis Arce, pero Luis Arce ha decidido cambiar y sí le va a invitar.
Noticias de Latinoamérica. El Congreso peruano aprueba nuevo proceso que buscaría destituir a Vizcarra por corrupción. El Parlamento unicameral dio visto bueno al trámite con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones, y convocó al mandatario Vizcarra para que presente sus descargos el próximo lunes 9 de noviembre ante la Cámara de Representantes. México supera las 92.000 defunciones por coronavirus. Ya tenemos 933.000 casos. En las últimas horas se registraron 3.763 casos confirmados de COVID. México es el cuarto país con más muertes provocadas por el coronavirus en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India. Argentina dice que recibirá 10 millones de dosis de vacuna rusa contra el COVID en el mes de diciembre. El gobierno de Argentina dijo que recibirá estos 10 millones de la vacuna Sputnik 5 en momentos en que los casos de contagio se multiplican día a día con incremento de muertes. Trasladan a Nueva York al exministro mexicano acusado de narco. La defensa intentó en vano la libertad bajo una fianza de $750,000, según dijo, que eran los ahorros de toda la vida del general Salvador Cienfuegos, ahora en severos problemas. Y tenemos también México extradita a Estados Unidos a capo del cártel de Jalisco. Esta red criminal es considerada la más grande del país, por encima del cártel de Sinaloa, debilitado tras la caída de su líder, Joaquín El Chapo Guzmán. Estamos hablando de José Pineda Arzate, alias El Avispón, que fue entregado a las autoridades de Estados Unidos para ser procesado por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, narcotráfico y lavado de dinero. La información del mundo día a día. Al menos 5 muertos y varios heridos de gravedad en los ataques de Viena. Hombres armados abrieron fuego en 6 lugares distintos del centro de Viena el lunes por la noche, incluida la sinagoga principal de la capital, matando al menos a 5 personas e hiriendo de gravedad a varias, en lo que Austria llamó un repulsivo ataque terrorista. Según varios testigos, los atacantes, armados con rifles automáticos, dispararon en bares y restaurantes contra la multitud que aprovechaba la última noche antes de que se aplicara un toque de queda nacional debido al COVID. La policía abatió a uno de los asaltantes. Los agentes además cerraron gran parte del centro histórico de Viena, instando a las personas que se encontraban en el área a que se refugiasen donde fuera posible. Muchos lo hicieron en bares y hoteles, mientras el transporte público de la zona interrumpió su actividad. Es el día más difícil para Austria en muchos años. Nos enfrentamos a un atentado terrorista cuya gravedad, gracias a Dios, no hemos vivido en el país en muchos años, dijo el ministro del Interior, Karl Nehammer, en conferencia de prensa. Hasta ahora, la capital de Austria se ha librado de tipo de ataques mortales que han afectado a París, Londres, Berlín, Bruselas, entre otras capitales en los últimos años. El canciller Sebastian Kurz dijo que el acto repulsivo era definitivamente un ataque terrorista. Y luego del terremoto en Turquía, tenemos esta información. Ahora se me ha perdido la información, disculpen ustedes. Caramba. Rescatan a una niña 4 días después del sismo en Turquía, Izmir, cuando empezaban a desvanecerse las esperanzas de encontrar sobrevivientes. Rescatistas en la ciudad turca de Izmir sacaron con vida a una niña pequeña de entre los escombros de un edificio de apartamentos derruido, 4 días después de que un fuerte sismo remeciera a Turquía y a Grecia. La pequeña, envuelta en una manta térmica, fue trasladada hasta una ambulancia en una camilla entre aplausos y vítores de Dios es grande, de rescatistas y testigos.
La niña estuvo 91 horas atrapada entre los escombros desde el sismo del viernes en el mar Egeo. Es la persona rescatada número 107. Y en la zona, hablando de Turquía, en Grecia se cierran... El norte de Grecia cierra las fronteras y se suma a las cuarentenas que se están dando en toda Europa. Ahora, por encima del atentado en Viena, el grueso de la información internacional que nos llega nos remite a la situación en Estados Unidos, a las elecciones del día de hoy. Me detengo, por ejemplo, en los diarios de Madrid, El Mundo. Estados Unidos vota con temor a que la división degenere en violencia. Los sondeos dan 8 puntos de ventaja al demócrata, pero nadie descarta otra sorpresa. El presidente arenga a sus seguidores con un maratón final de mitines. Patriotas los llaman. Las armerías agotan las provisiones de municiones ante el riesgo de enfrentamientos. El nuevo país, Biden llega al día de la votación como claro favorito ante Trump. Los demócratas no se fían de la ventaja en los sondeos tras la sorpresa del 2016. La participación adelantada se dispara y ronda los 100 millones de votantes. Las presidenciales se convierten en un plebiscito sobre la figura de Trump. Los países de todo el mundo se verán afectados por el resultado en Estados Unidos. El diario La Vanguardia en Barcelona, Estados Unidos acude hoy en masa a las urnas con más miedo que ilusión. El país lleva camino de lograr la mayor participación del siglo en unas elecciones marcadas por el temor a que Trump no acepte el resultado. El diario La Razón, plebiscito a Trump. Las elecciones más inciertas de la historia de Estados Unidos se convierten hoy en un referéndum sobre los 4 años del America First. Biden parte como favorito, pero nadie descarta una sorpresa como la de 2016. El ABC, la Casa Blanca, un búnker contra las protestas. Trump ordena blindar Washington y reforzar su residencia por la amenaza de disturbios si el recuento se eterniza. Y nos muestran la fotografía de la Casa Blanca en una foto insólita con una reja, una verja inmensa, donde se ponen todos los anuncios contra Trump. Arresten a Trump, nosotros supimos quién dio las órdenes, en fin. En Le Figaro, en París, el diario derechista titula hoy El choque de las dos Américas. Le Monde, también en París, el enfrentamiento en los Estados Unidos. The Times, en Londres, el voto retrasado podría poner en peligro a los Estados Unidos, según advierte Donald Trump. En The Guardian, también en Londres, temores por la democracia, la sobrevivencia de la democracia cuando Estados Unidos va a las urnas. Der Spiegel, en Alemania, la revista alemana, nos muestra a un Donald Trump sentado sobre la silla donde está el famoso monumento de Lincoln allá en Washington. Pero en este caso lo que tiene a su alrededor es desolación. La bandera de Estados Unidos está deshilachada, la Estatua de la Libertad derruida, el Capitolio también herido como si viniese de un bombardeo. Es decir, Trump sobre escombros, la América de Trump. Y hablan acá el legado de odio, la cultura de la guerra y la discordia es lo que ha dejado Trump sentado, como les decía, sobre lo que queda del monumento a Abraham Lincoln. Esta es la información del mundo, el mundo todo pues pendiente de lo que ocurra a partir de hoy en los Estados Unidos. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Como les decía, hoy tenemos una buena cantidad de entrevistas, 9 en total. A ver, vamos a comenzar en Washington con el corresponsal de La Voz de América,
John Burnett. Además de elegir presidente para el periodo 2021-2025, también hoy tenemos elecciones para la Cámara de Representantes, senadores, hay elecciones, algunas municipales, y se están eligiendo también algunos gobernadores. En Washington, los propietarios de tiendas y centros comerciales están protegiendo todos los locales con tablones de madera y esto. Luego vamos a ir a Miami para conversar con Luisana Pérez Fernández. Ella es directora de comunicaciones del Partido Demócrata. Ya no hay más nada que anunciar, ya no hay más nada que ofrecer. ¿Cuál es la situación ahora que han llegado ya al día final? ¿Cuál es el balance que se hace en el Partido Demócrata? Y después, también en Miami, vamos a conversar con Marily Cancio. Ella es estratega republicana, miembro de la Junta Asesora de Latinos por Trump. Con ella tendremos una conversación similar a la de la demócrata, esto de manera tal de tener la imagen de lo que piensan, el balance de cierre que se hace tanto en un partido como en el otro. Luego vamos a ir hasta Fairfax, en Virginia. Allí vamos a conversar con Ernesto Cortés, asesor del equipo de seguridad electoral del Brennan Center. ¿Cómo se procesa el voto por correo y cuánto puede tardar según las leyes de cada estado? ¿Cuándo se podría tener un resultado y qué podría ocasionar el retraso de este? ¿Cuál es la probabilidad de que el voto pueda ser manipulado? ¿Cómo confiar en que la elección sea transparente? Porque esto pasa a ser ahora un tema delicadísimo, absolutamente delicado, porque si se demora, ahí es donde está la amenaza. Se demora el resultado, ahí es donde está la amenaza del presidente Trump. De Fairfax, en Virginia, vamos a ir hasta Houston, en Texas, donde conversaremos con Gilbert Vega, de CNN. Texas ha sido durante mucho tiempo un bastión republicano. El último demócrata que ganó en Texas fue Jimmy Carter, en 1977. Pero la votación temprana en Texas ha sido altísima y muchos sospechan que este estado inmenso, el más grande en territorio en la Unión, pudiera cambiar de color. Luego vamos a ir hasta la ciudad de Filadelfia para conversar allí con María Santana, también de CNN. Filadelfia, la mayor ciudad del estado de Pensilvania, es clave en la elección presidencial. El aspirante Biden ha dedicado los 2 últimos días a este estado que puede ser crucial. De Filadelfia vamos a ir luego a Atlanta para conversar con Miguel Ángel Antoñanzas. Con él hablaremos del desarrollo de la jornada en Georgia. Georgia no ha votado por un candidato demócrata desde 1992, pero las encuestas han variado, le han dado un giro importante y quizá la situación allí cambie. Y allí regresamos a Miami para conversar con la periodista venezolana Mariana Atencio. Mariana recién ha obtenido la ciudadanía y se ha estrenado como votante. Nos gustaría conocer su experiencia. ¿Cuál es la percepción del venezolano en Miami sobre los candidatos a la presidencia? Ese es tema que ha resultado como tan espinoso. Y vamos a cerrar nuestra agenda de hoy también en Miami con el destacado psiquiatra venezolano Manuel Ortega. Ansiedad y miedo a que todo termine en violencia durante los comicios en Estados Unidos. ¿Cómo manejar la ansiedad? Llama la atención cuando leamos ahora las noticias en Estados Unidos que la palabra ansiedad está muy reiterada. Esta pues nuestra agenda para este histórico día martes 3 de noviembre del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. En Europa hablan de los peligros de la democracia en Estados Unidos.
En América Latina nos hemos acostumbrado a que un candidato, sobre todo si está en el poder, sobre todo si es presidente de la República, amenace con no entregar la silla presidencial si hay fraude, si hay sospechas. Pero esto está ocurriendo ahora en la democracia de Estados Unidos, una de las más antiguas del mundo contemporáneo, una democracia extraordinariamente sólida. Y hemos llegado a ese tipo de sospechas de una manera insólita y, si se quiere, inesperada. Claro, nada es permanente, nada es fijo, todas las cosas pueden cambiar. Escuché en estos días que hasta se cayó el Imperio Romano, que era todopoderoso. No quiero llegar a tanto, pero son días sin duda de mucha tensión y ansiedad los que pueden venir de hoy en adelante si el resultado electoral, como muchos sospechan, no está a tiempo. Ojalá el resultado sea claro y sea claro pronto, tan claro y tan pronto que no queden dudas alrededor y que el vencedor pueda aceptar con hidalguía la rendición del derrotado. Lo último es lo definitivo y lo crucial, el derrotado.